Buenos días a todos, bienvenidos. Esta es la conferencia plenaria que va a ser impartida por el doctor Antonio Yunes Naude. Y la dinámica va a ser exposición 20 minutos, preguntas y respuestas 20 minutos. Y después seguirán los panelistas. El doctor Yunes obtuvo su doctorado en la London School of Economics and Political Science en la Universidad de Londres. Es profesor e investigador del Centro de Estudios Económicos, el Colegio de México y socio fundador de Desarrollo Alimentación Sustentable Asociación Civil. Es investigador nacional nivel 3. Gracias. Nivel 3. Sus publicaciones recientes son con el doctor Hernández Solano, Impacto del Cambio Climático en la Economía Rural de México, un enfoque de equilibrio general, publicado por el Colegio de México como documento de trabajo en junio de este año. Es coeditor de La Economía del Campo Mexicano, Tendencias y Retos para su Desarrollo, también por Colmex en el año pasado, y ha publicado The Cause of Corruption con J.E. Taylor, capítulo 14 del libro editado por J. Taylor y Mateusz Filipski, Beyond Experiments in Development Economics, Local Economic-Wide Impact Evaluation, por la Universidad de Oxford. Démosle la bienvenida. El escenario es suyo, doctor. Gracias. ¿Paso aquí? Sí. ¿Podrían ponerla? Ok. La que sigue, tenía muchas gracias al INEGI y a la UAM por la invitación, y tenía preparado media hora, pero voy a tratar de ajustarme, o me voy a tener que ajustar a 20 minutos, así es que voy a pasar algunos. Ok, gracias. Y de todas maneras, algunas diapositivas las voy a pasar rápido, son más bien visuales, y la presentación ya la dejé aquí a los colegas de la UAM, es un poco más larga. Hay más ejemplos de modelos micro de equilibrio general y los que estén interesados pues pueden solicitarlo. La que sigue. La que sigue, por favor. Perdón, con razón. ¿Y cuál es? Muy bien. Bueno, yo creo que la mayoría de nosotros va a ir muy rápido, la relevancia, ¿no?, de los enfoques de equilibrio general para el análisis de políticas públicas y de planeación. Y lo que, como menciona en el título, voy a presentar un caso de un modelo aplicado. Todos los modelos aplicados de equilibrio general se refieren al sector rural de México o a la agricultura mexicana. Y voy a presentar un modelo rápidamente grande de equilibrio general para toda la economía, con el énfasis en el sector agrícola de México, irrigado, como una ilustración de una aplicación de un modelo de equilibrio general a cuestiones relacionadas con cambio climático. El otro tipo de modelos son microeconómicos, y vamos a ver por qué los llamamos microeconómicos. Y el último, voy a ir muy rápidamente en este caso porque el doctor Dyer, en uno de los paneles que sigue, va a ser más específico a este tipo de modelos que son aún más desagregados. Y estas son el resto de los componentes de mi presentación. Bueno, yo creo que muchos de ustedes saben ya que una de las características de los modelos multisectoriales, y incluyendo los modelos de equilibrio general, son los efectos completos, ¿no?, de choques exógenos que pueden ser desde políticas públicas hasta devaluación del peso, por ejemplo, que lo hemos estudiado para el caso de los efectos en la inmigración rural de la devaluación del peso en términos de las decisiones de migración, ¿no?, de las familias de los hogares rurales. Otro ejemplo es bueno, es ¿sí? Ya se los dije, y que muchas veces, también como muchos sabemos,
a partir de nuestros resultados, que a veces los efectos indirectos son mayores que los directos, y esto se captura con el enfoque multisectorial y los modelos de equilibrio general. Ok. Bueno, y esto es algunas de las razones al por qué hemos pasado de modelos de equilibrio general aplicados grandes, macro, a modelos microeconómicos. Y estas son algunas de las razones que después vamos a ver también cuando presente los resultados de uno de estos modelos microeconómicos. Aquí, y eso es una referencia al libro que mencionaba la doctora del Beyond Experiments, hay un diálogo al principio de este libro donde se presentan modelos, resultados de modelos para varios países de equilibrio general, para varios países en desarrollo, y hay una discusión que pretende ser un diálogo con los enfoques cuasi experimentales para estudiar los impactos de políticas públicas. Y aquí están una serie de características que en cierto sentido, en muchos sentidos, hacen superiores los modelos multisectoriales y de equilibrio general a los estudios con un enfoque cuasi experimental. Bueno, veamos entonces la primera ilustración. Como les dije, y voy rápido, me disculpan por el tiempo, pero este es un modelo que elaboramos hace tiempo en un proyecto grande del Banco Mundial sobre agua en México. La referencia no sé si esté por acá, pero está en la presentación, yo creo. Se publicó como lecturas del Fondo de Cultura Económica hace unos años, el número 100, con los resultados de estos trabajos, incluyendo este modelo de equilibrio general aplicado al sector agropecuario y con énfasis en el agua y en la agricultura de irrigación. Y estas son un poco las motivaciones para hacer este estudio. Ok, y estas son algunas de las motivaciones y las características del porqué, y un poco una de las motivaciones más importantes es que la agricultura de irrigación, bueno, la agricultura es en México y en otros países la que consume más agua, y frente a las expectativas que hay de los efectos del cambio climático va a reducirse la oferta de agua, y aparte en México hay una sobreexplotación de los acuíferos. Esto se ve más o menos aquí, que la agricultura es la que en total consume el 78% del agua frente a los demás sectores. Otra motivación también es, por aquí está yo creo, es que va a aumentar la competencia por el uso del agua frente a una reducción de su oferta. Aquí está un mapa de los acuíferos sobreexplotados en México, y como vemos están sobre todo en el centro del país y en el norte. Bueno, estas son otras cosas. Voy a ir muy rápidamente, yo creo, supongo que todo el mundo o casi todos hemos trabajado en esto. Esta es la matriz macro que utilizamos para hacer el modelo enfocado en la agricultura de México. Utilizamos los datos de 2002 de la matriz de insumo producto del INEGI y otras información adicional. Muy rápido para que vean, estos son el desglose, que es un modelo con énfasis en el sector agropecuario. Ahí hicimos una desagregación a partir también de la información oficial que había sobre los principales productos agrícolas, y lo que hicimos también fue subdividir la producción agrícola en riego y temporal. También está aquí desglosado los hogares y las instituciones que tomamos en cuenta en el modelo. Muy rápidamente, para ilustrar los efectos, ¿no?, de una de las simulaciones, hicimos dos simulaciones. Una de ellas es que se cobrara el agua para irrigación, en México no se cobra, y la otra simulación es la que está acá, yo creo. Sí, y la otra es la reducción de la oferta
del agua para irrigación por motivos que pueden ser cambio climático o competencia entre sectores. Y básicamente aquí están los resultados. Les insisto, es una ilustración de lo que podemos conocer de un impacto, de un choque exógeno, en este caso de la reducción en 50%. Bueno, hicimos varias simulaciones del agua de riego y uno de los resultados que son interesantes y que quiero señalar, uno de ellos es que hay efectos distributivos. Los hogares, sobre todo los agricultores con riego, que son los que tienen un nivel de ingreso más alto, son los más perjudicados. El efecto general, como la agricultura, el peso de la agricultura en la economía mexicana ya no es tan alto, no es tan elevado en términos del Producto Interno Bruto, pero sí hay un efecto distributivo de la reducción del agua en contra de los agricultores con mayores ingresos. La otra parte de la simulación que es interesante es que medimos el precio del agua para irrigación a partir de un precio sombra y a partir, esto lo hizo un alumno después, a partir de la diferencia, de estimar la diferencia entre la tierra irrigada y de temporal para medir la renta, que es un dato de la tierra, que es un dato que no lo proporcionan las fuentes oficiales. En este caso también incorporamos lo que ha sucedido a partir de las reformas que se crearon asociaciones de usuarios de agua para irrigación y tenemos una de las instituciones son estos agentes e hicimos simulaciones. Bueno, el efecto del choque, uno de los efectos es que aumentan los ingresos de estas asociaciones y esto significa que es posible a partir de este ingreso aumentado invertir en infraestructura de irrigación que utilice el agua más eficientemente. Aquí está la referencia y los interesados la pueden ver. La segunda ilustración es lo que les decía al principio, los modelos de hogares rurales. Básicamente, y lo quiero ilustrar a partir de lo que predijeron modelos grandes de equilibrio general, que se hicieron a principios de los años 90 para evaluar los posibles impactos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en la economía mexicana. También se hicieron para Canadá, para Estados Unidos, y estos modelos se aplicaron a México. Como recordarán los que tengan más o menos mi edad o aún un poco menos viejos, es que había una discusión muy fuerte, ¿no?, sobre los efectos y a partir de los resultados también preocupaciones sobre los efectos de incorporar a la agricultura mexicana al Tratado de Libre Comercio, sobre todo frente a sus competidores de Estados Unidos. El maíz era una de las preocupaciones más importantes y básicamente lo que se predijo con estos modelos grandes enfocados a la agricultura es que se iban a desplomar los bienes, ¿no?, los cultivos menos competitivos en México, y esto incluía al maíz. Lo que sucedió, también se preveía que iban a bajar los precios al productor mexicano de cultivos básicos y no competitivos, incluyendo al maíz, y lo que sucedió es que no hubo un desplome como el que se esperaba a partir de estos modelos, y desarrollamos este tipo de modelos microeconómicos y para hacer simulaciones sobre los efectos de la reducción del precio del maíz, tomando en cuenta una serie de características que no tomaron estos modelos grandes, ¿no?, de equilibrio general, y básicamente las características de la producción, consumo, etcétera, de los hogares rurales de México, que no solamente son típicos en México, sino en otros países de ingresos bajos. Esta ilustración viene de George Dyer y ya me dijo, espero que no la tenga otra vez y no se la van a aprender al rato, ¿qué capturan los modelos micro de equilibrio general? Y ¿no? Tenemos un hogar, por ejemplo, que tiene, bueno, una de las características de estos modelos, o lo que
lo que incorporamos también son costos de transacción. Entonces, digamos que hay un choque exógeno, digamos una reducción del precio del maíz, pero solamente va a afectar a aquellos hogares que venden su maíz al mercado, ¿sí? Entonces el efecto va a ser de la reducción del precio, va a ser directo en algunos hogares que no solamente producen maíz, sino también parte de esa producción se consume, parte se vende y también parte se usa para alimentar sus animalitos, ¿no? Su ganado. Ahí está la ilustración. Pero puede ser que también haya, y esto lo capturan estos modelos, efectos indirectos a otros hogares dentro de la misma localidad, por ejemplo, que no venden, que aunque producen maíz, lo producen para el consumo familiar, están desvinculados al mercado, pero puede ser que estén vinculados a este tipo de hogar que es afectado directamente a partir, por ejemplo, de la renta de su tierra o a partir del mercado de trabajo, ¿no? Que parte de los miembros de este hogar desconectado con el mercado del maíz sea trabajador asalariado del hogar que es afectado directamente y bueno, estos como el resto de los modelos de equilibrio general captura los efectos directos e indirectos de la economía estudiada. Muy bien. Bueno, estas son las características del modelo que usamos. Hay dos simulaciones, no sé qué tanto una simulación que hicieron del aumento del precio del maíz posterior, en la que participó George Dyer, son características similares, pero básicamente estas son el tipo de consideraciones que hacemos en los modelos micro de equilibrio general. Y una característica fundamental, como ya les había enseñado en la ilustración, es que hay hogares que producen para el consumo familiar, maíz sobre todo, y hay hogares comerciales, y dividimos a los hogares por grupos, en términos de esas características y el tamaño de su tierra, y hay otros hogares que no productores. Y otra parte que capturan este tipo de modelos es que también diversifican sus actividades y fuentes de ingreso. Modelamos, por ejemplo, la emigración internacional y nacional como una de las actividades de los hogares, para la cual usan parte de su trabajo familiar y hay costos, ¿no?, de trasladarse, etcétera, también lo tomamos en cuenta, y los ingresos vienen por la vía de las remesas. Todos estos modelos, y esto me voy a referir al final otra vez, son, bueno, como saben todos, los grandes, chicos, medianos y pequeños modelos son muy exigentes en términos de información. Hemos podido hacer este tipo de modelos a partir de encuestas diseñadas para elaborar este tipo de estudios y otros estudios econométricos. Bueno, y esta es una de las características de la matriz de contabilidad social, que no me voy a detener, pero es una economía completa, ¿no? Como ven ustedes, por el lado del resto del mundo, por ejemplo, incorporamos el envío, entre otros, el envío de remesas de los miembros de los hogares rurales a sus hogares de origen. Bueno, esto rapidísimo ilustra y esto es a partir de una encuesta reciente que levantó el Coneval, que es una institución que mide la pobreza, entre otras cosas, y que hace evaluaciones. Esto muestra la diversificación de las actividades y fuentes de ingreso de los hogares rurales mexicanos. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Bien? Ok. Bueno, y estas son las características. Es un modelo que incorpora las decisiones de producción y de consumo de los hogares, pero parte de la maximización de utilidad, considerando sus restricciones de ingreso, tecnológicas, etcétera. Y bueno, la solución del modelo, como otros modelos de equilibrio general, las demandas de trabajo, de tierra, etcétera. Bueno, una de las partes, yo creo que contribuciones de este tipo de enfoque
y que explican en parte por qué otros modelos que no los toman en cuenta no tuvieron predicciones que no se dieron en la práctica, es toda la modelación de los precios, ¿no? Quiénes son afectados, quiénes no, etcétera. Y aquí tenemos en estos modelos micro, tenemos varios precios. Lo de los productores comerciales, bueno, y todo esto yo creo que es muy importante señalarlo, que todo esto viene de información adicional que tenemos, ¿no? No es una cosa de lucubración nuestra que se nos ocurra hacer este tipo de especificaciones. Entonces tenemos dos tipos de hogares, uno de ellos son los comerciales, que a partir de la base de datos que tenemos son aquellos que tienen más de 5 hectáreas promedio de tierra, y los precios, que son los primeros en la ilustración hogares, se afectan directamente por el cambio de precios. Y el cambio de precios entonces es exógeno a la economía rural y pueden provenir a información adicional de los precios en Estados Unidos. Tenemos estimaciones econométricas sobre convergencia de precios y hay evidencia de que a partir del Telecán hay una convergencia entre los precios, por ejemplo, de cultivos como el maíz, que es el más importante en México, con el precio de los Estados Unidos. El otro tipo de hogar, los hogares que tienen hasta menos de 5 hectáreas, los consideramos como de subsistencia, es decir, que producen para el consumo familiar. Bueno, ahí hay un precio sombra a partir de las oferta y demanda de cada hogar. El otro tipo de precios, también tomando en cuenta lo que sucede, es que el precio de la tierra y del trabajo está determinado en el medio rural. Y esto, por ejemplo, una referencia es lo que sabemos, que los salarios en el medio rural son menores a los salarios en el medio urbano, y esto también lo modelamos, y el resto de los precios son exógenos. Las ilustraciones, estas son muchas, voy a ilustrarlo muy rápidamente, las que están en cursivas, de las simulaciones y de distintos tipos de modelo. La 1 y la 2 son modelos, el mismo modelo o similares. El 3 es una tesis doctoral que acaba de concluir un alumno nuestro sobre el cambio climático, y el punto 4 les va a dar los detalles George Dyer, nada más lo quiero ilustrar, que son modelos mucho más microeconómicos, es decir, que cada hogar de la encuesta se modela por separado. Ok. Y esto es una de las conclusiones generales, ¿no? Los efectos de un choque simulado de la reducción del precio del maíz dependen de la participación, ¿no? Críticamente de la participación de los hogares por tipo en los mercados, y básicamente esta es la generalidad. No me quiero meter mucho en esto, nada más les quiero indicar que este tipo de reacciones, que son los hogares que tienen mayores de 5 hectáreas, son los que se ven afectados tal y como lo predijeron los modelos grandes, ¿sí? Que todos supusieron que todos los productores maiceros, en este caso los hogares, estaban incorporados en el mercado y iban a ser afectados directamente, y ahí vemos que el efecto de la reducción del precio del maíz es una disminución de su producción en casi 12%, lo cual no se da en el resto de los hogares, que son los hogares de subsistencia. Ok. Eso es lo que les acabo de decir, y básicamente la explicación, lo que les dije un poco con la ilustración del por qué así es que no iba tan bien, por qué los hogares pequeños es a partir del mercado de tierra, ¿no? Básicamente la reducción del precio del maíz reduce la producción de los agricultores comerciales, y esto reduce los salarios locales y la renta de la tierra, y esto
promueve la producción de los hogares de subsistencia. Ya no me va a dar tiempo de casi nada. A ver qué hago. Ok. Voy a ilustrarles muy rápidamente el otro modelo que hay, que es como una ilustración adicional del tipo de estudios que podemos hacer de impactos, que podemos hacer a partir de modelos de equilibrio general microeconómicos. Básicamente, los efectos, lo que hay hasta ahora de los efectos del cambio climático en la agricultura es la medición de los efectos en la productividad. Estas son las estimaciones que tiene para el maíz un colega del CIMMYT, que hizo estimaciones sobre productividad, y lo que hacemos es simular esta reducción en la productividad del maíz a causa del cambio climático para los próximos 30 años o algo así, para 2050. Y aquí vemos aquí vemos que las estimaciones difieren conforme de cambio de los efectos en la productividad del cambio climático, difieren en cuanto a las regiones rurales de México, y los efectos de equilibrio general también van a diferir. En el último cuadro, es como una síntesis que se puede medir la variación compensatoria, es decir, los recursos que son necesarios para mantener el ingreso de aquellos hogares, en este caso, que son afectados negativamente por el cambio climático vía cambios en la productividad. Y aquí están las cifras, depende de la región, pero básicamente van a ser miles de millones de pesos que se necesitarían para compensar a los hogares perdedores por el cambio climático. De esto surgen, y es otra ilustración, las opciones de política, y este es uno de los temas que estamos estudiando, son políticas de adaptación y de mitigación al cambio climático. Desafortunadamente ya no tengo tiempo para presentar, pero afortunadamente George va a platicarles un poco de esto, de los modelos de agentes, que son modelos mucho más microeconómicos, y estas son las características. Ya no voy, pero esto ilustra, ¿no?, los efectos que pueden ser muy diferenciados dentro de cada uno de los hogares en distintas regiones rurales del país. Hicimos una simulación que también es otra de las características que sabemos de los modelos de equilibrio general, de qué pasaría una contrafactual, ¿no?, si eliminamos los precios, los apoyos de Procampo y los utilizamos para aumentar la productividad rural, y el efecto del segundo tipo de medidas es mayor en términos de la producción y de los ingresos de los hogares. Bueno, una de las cosas, y ya termino, hago mención a los datos. Me da mucho gusto que participe el INEGI también en este esfuerzo, y como sabemos nosotros es muy importante contar con información del INEGI, que es la que la proporciona para hacer estudios de este tipo, más desagregados y además más actualizados. Y ya me salté, sí, y llegué más o menos. Y estas son, eso lo pueden ver, algunos trabajos que estamos haciendo ahora sobre a partir de modelos de equilibrio general microeconómicos, y algunas propuestas de investigación futura. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿No tiene preguntas? Bueno, yo tengo varias. Doctor, bueno, yo trabajo en el INEGI y manejo las bases de datos que produce el INEGI. Y uno de los problemas que hemos tenido, sobre todo para cuestiones de distribución de agua para consumo humano, en este caso, es la diferencia en la regionalización o geoespacialización de las zonas y de la información. Por ejemplo, con agua maneja zonas que a veces abarcan más de un estado, se va por cuencas, ¿sí? Y nosotros manejamos las AGEPs, que son ya localizadas, regiones bien específicas. No coinciden los datos producidos de, por ejemplo, los hogares, la información que usted está tomando,
exactamente con las zonas hídricas. ¿Cómo le hacen para salvar ese problema? ¿Está? ¿Sí me oyen? ¿Sí? Desafortunadamente no lo hemos superado. La información que usamos fue a partir de los datos del consumo de agua para irrigación y solamente incluimos el agua superficial y no la extraída en pozos precisamente por problemas de información. Y lo que hicimos también, porque había un interés, seguramente recuerdan, que hay un acuerdo del uso del agua del río Bravo con Estados Unidos. Entonces distinguimos la región del río, la cuenca del río Bravo, pero hasta ahí llegamos, con información sobre. Tuvimos, y ese es un tema que no señalo ahí, un tema que bueno que hace la pregunta, tuvimos una reunión con colegas de la Universidad de Texas en A&M, con ingenieros, y la propuesta era incorporar modelos de equilibrio general económicos con modelos hidrológicos. Y ellos, cuando menos para el caso del río Bravo, tenían información muy detallada sobre la cuenca y el río y cómo va distribuyendo el agua, ¿no? en distintas regiones y zonas. Pero hasta ahí le puedo decir, no hemos sufragado ese problema y tampoco en este modelo vemos directamente o modelamos, no tenemos información sobre la competencia entre el uso urbano y el de distintos usos, y es un tema muy grande y muy importante de investigación. Estamos revisando la literatura sobre efectos del cambio climático en la agricultura y ya vio avances. Hay un trabajo que se lo puedo enviar de vincular un modelo hidrológico con un modelo de equilibrio general de cambio climático. Se lo agradecería, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola, gracias. Solamente una pregunta sobre dos preguntas. El criterio para determinar la división entre hogares de más de 5 hectáreas, menos de 5, y el otro para la parte de los hogares que producen para autoconsumo, la variable sobre el trabajo no pagado. Gracias. Sí. No es completamente arbitraria la división, ¿no? Por el tamaño de predio. Los dividimos a partir de los datos y a partir de la observación en las encuestas, pero es como todo, puede ser arbitrario, ¿no? En este modelo lo que avanzamos es que en este modelo tomamos a los no productores agrícolas, los metimos en un solo tipo de hogar. Ya en estudios más recientes lo que hemos hecho es separar, porque ahí están hogares de profesores, de maestros o de funcionarios públicos, rurales, etcétera, combinados con muy pequeños productores que son de familiares jornaleros o hasta que rentan la tierra. Y eso pudimos avanzar, pero es relativamente arbitraria, precisamente por ese tipo de, ese aspecto de cierta arbitrariedad en subdividir los hogares. George Dyer nuevamente está trabajando con modelos de agentes, que es cada uno de los hogares se está tomando por separado. Y en ese sentido nos podemos evitar hacer este tipo de agrupamientos ex antes. Y probablemente lo va a hacer, no sé, George, se pueden agrupar a partir de los impactos que tiene un choque exógeno y no a priori. En términos de trabajo familiar, es todo un tema, no solamente en ese aspecto, sino en todos aquellos elementos que no pasan por el mercado. ¿Sí? Es el trabajo familiar, el valor de la tierra, la renta de la tierra y también, bueno, lo que modelamos el precio sombra, ¿no? del maíz, ¿no? de subsistencia. En el modelo por ejemplo, el de cambio climático, que es el más reciente, no logramos todavía desagregar. Podemos calcular a partir de los datos de la encuesta la ganancia como el ingreso neto a partir del uso de factores familiares, que son tierra, trabajo y capital, pero no los hemos separado. La forma de estimar ese valor es a partir de suponer que ese valor
es igual a la productividad marginal de cada uno de los factores, que es un poco lo que hacemos en economía para determinar salarios, etcétera, ¿no? Entonces se pueden estimar econométricamente los pagos implícitos a los distintos factores de producción. Y es la forma de verlo, porque también, sobre todo para el caso de maíz, sí, para medir el ingreso neto, ¿no? Que es el valor de la producción, incluyendo la autoconsumida, etcétera, menos los costos, sí imputamos, por ejemplo, el salario local al trabajo familiar. Para medir el trabajo familiar resulta que el ingreso neto en la producción de maíz en muchos casos es negativo. Algo que, como se imaginarán los que hacemos modelos de equilibrio general, es totalmente inconsistente con la teoría económica y con la racionalidad. Entonces, gracias por el comentario, es un aspecto muy, muy, muy importante que se puede estimar, ¿no? El valor del trabajo familiar. Hay una tesis doctoral del Colegio de México reciente que mide, ¿no?, a partir de la productividad, el valor del trabajo familiar, que resulta menor al salario vigente local. Muchas gracias, se nos acabó el tiempo. Le voy a dar su reconocimiento por esta magnífica presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.